encontrar consuelo en el Evangelio que el Señor nos ha revelado. ¿No es así, familia? Y pues antes de comenzar me gustaría hacer una oración y dar lectura a uno de mis pasajes favoritos en Romanos 8. Dice así Romanos 8, 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, aquí en tu iglesia y con nuestras vidas, por los méritos de Jesús que has atribuido en nuestro favor. Padre, ayúdanos esta mañana a contemplar tu gloria y amarte más, amarte por sobre todas las cosas y glorificar tu nombre a través de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Ayúdanos a perseverar con paciencia en medio de nuestra circunstancia. Ayúdanos a librar cada día la tentación. Ayúdanos a ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti por causa de tu evangelio y tu gran misericordia que nos has concedido en Cristo Jesús por la eternidad. Padre, alabado sea tu nombre esta mañana y guíanos por tu Espíritu a que esta palabra transforme nuestro corazón y nuestra mente y nos dé la convicción de hacer tu voluntad con alegría. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que el sermón de esta mañana, hermanos, se titula La esperanza del Evangelio en un mundo hostil. Y mi propósito no es exponer un resumen expositivo de Romanos 8, sino predicar acerca de la esperanza del Evangelio en un mundo hostil a la luz de Romanos 8, deseando que a través de estos versículos apreciemos la esperanza del Evangelio en un mundo lleno de sufrimiento. Y me imagino que muchos de ustedes conocen películas como La Cenicienta. Tal vez prefieran a superhéroes como Batman o los más reformados, las Crónicas de Narnia, pero la pregunta a este respecto es, ¿qué tienen en común estas historias? Que en cada una de ellas los personajes se encontraban en una situación que requería esperanza. La única esperanza del príncipe, lo sabemos, era encontrar a la doncella dueña de la zapatilla. La única esperanza de Ciudad Gótica era Batman y la única esperanza de los hermanos en las Crónicas de Narnia era Aslan. Pero ¿cuál es tu única esperanza? En esta vida podemos tener esperanza en muchas cosas, ¿no es así? Esperanza en nuestro trabajo para alcanzar una vida mejor, esperanza en la pareja ideal para sentirnos amados, esperanza en tener hijos para sentirnos plenos, o esperanza en nuestros estudios para desarrollar una carrera exitosa y obtener fama o reconocimiento. Y claramente que no hay nada malo en disfrutar de los buenos regalos de Dios, aquellos que Dios en su gracia nos da en esta vida, como un buen trabajo, como una pareja, como unos hijos, como estudios, dinero o posesiones, o simplemente, como dice algún autor, el sentimiento de sentirnos felices. Las dificultades comienzan cuando estas cosas buenas se convierten en ídolos y buscamos en ellas salvación. Y me gustaría detenerme brevemente en esta última palabra que acaban de escuchar, salvación. Porque cuando hablamos de salvación nos debemos de preguntar, ¿salvación de qué?
Ya dijimos que las dificultades comienzan cuando buscamos salvación en los buenos regalos de Dios. Y la Biblia nos enseña con énfasis que somos adoradores por naturaleza. Juan Calvino escribió que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Pero ¿por qué ponemos nuestra esperanza de salvación ahí? Fíjense que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia que Jesucristo se dio por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Entonces podemos reconocer que anhelamos ser salvados de un mundo caído, de un mundo malo. Pues sabemos, dice Pablo en Romanos 8:22, que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Mi esposa Carla y yo compartimos el gusto de ver películas sobre las vidas de grandes músicos. Y hemos descubierto que el dolor es un tema en común que hay detrás de ellas. No sé cuántos conocen a Aretha Franklin, pero ella es una cantante conocida como la reina del soul por cantar con el alma. Y después de conocer el abuso sexual, la violencia y el dolor que ella atravesó desde su infancia, puedes comprender el significado de sus canciones. Sin embargo, ella logra reconocer la búsqueda de salvación a través de la música. Así que la música, como podría ser el arte o la ciencia o la política, incluso una práctica religiosa o la familia misma, fácilmente pueden convertirse en un refugio y esperanza de salvación en medio de un mundo malvado, afectado por la injusticia y el sufrimiento. Ahora bien, no solo por la causa de un mundo hostil es que buscamos un refugio y una esperanza, sino que la Biblia nos dice que se trata también por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Ya que debido al pecado este siglo es malo, dice Pablo, pues por causa de nuestro pecado fuimos separados y expulsados de nuestro refugio y descanso eterno, Dios, nuestro Creador. Dice la Escritura en Romanos 5 que tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por tanto, sin importar si eres o no cristiano, nuestra alma y nuestro cuerpo anhela redención. Porque a causa del pecado entró la muerte y ciertamente dicha muerte trajo juicio y trajo condenación. Porque ciertamente dice la Escritura, el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. ¿Y por qué tenía que haber juicio y condenación? Porque tenemos a un Dios santo que no puede tolerar el pecado. El pecado sencillamente es consumido ante la presencia de un Dios santo, por lo que exige separación y un justo juicio divino para repararlo. Por tanto, solo la muerte de una persona perfectamente justa servía para pagar la condena por causa del pecado humano. Solo la vida de una persona perfectamente justa serviría para atribuir la justicia de Dios a la humanidad, la justicia necesaria para acercarse nuevamente a ese Dios santo y evitar la condenación eterna. Y esa persona es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así pues, dice Romanos 5 también, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos. Dios ha cumplido su promesa con fidelidad desde el principio, de redimir a su creación enviando a Jesús para vivir una vida recta, una vida perfecta, haciendo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Dios ha enviado a Jesús para que Él se ofreciera a sí mismo como un sacrificio perfecto al morir en la cruz y así satisfacer la justicia de Dios a causa de nuestra injusticia.
Y Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos para otorgar el perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Esta es nuestra esperanza de salvación, por lo cual Pablo hace una oración cuando escribe a los Efesios pidiendo que nuestros ojos, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y ese llamamiento ha sido el Evangelio. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos entrega una de sus más cuidadosas exposiciones del Evangelio para que lo apliquemos a nuestro corazón en medio de un mundo sufriente y hostil. Pues este precioso Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. De manera que cuando bajamos la mirada al capítulo 8 de Romanos y buscamos dicha esperanza, encontraremos la esperanza de la gloria del Evangelio. Dice Pablo en verso 20, la firme esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, a la firme esperanza de salvación. Porque en esperanza hemos sido salvados. Amén. La esperanza es la fe, dice un autor, que se dirige hacia el futuro. Dice Pablo, quien espera lo que ya tiene. Y a la luz de este capítulo 8 podemos ver cómo esta esperanza se traduce en una actitud de seguridad en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. Y sé que a muchos no nos gusta esperar. Incluso somos atormentados cuando nos dejan visto en el celular. Pero los cristianos hemos sido llamados a esperar. Y a esperar alegremente y pacientemente en Dios, nuestra salvación. Por lo que dicha esperanza de salvación expresada en este capítulo 8, la podríamos definir en 3 conocidas doctrinas para ustedes, las cuales juntas nos ayudan a entender mejor la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y estas 3 doctrinas son la esperanza de justificación, la esperanza de santificación y la esperanza de glorificación. Y ahí en los primeros 4 versículos de este capítulo 8 podremos apreciar esta esperanza de justificación, el hecho de que Dios nos salva de la condenación eterna. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, ya lo dijimos. Cristo fue sepultado y resucitado corporalmente para darnos vida. Y ascendió a los cielos glorificado en presencia de muchos testigos para sentarse a la diestra del Padre, gobernar e interceder por nosotros. Era necesario que el Hijo de Dios, Jesucristo, encarnara y muriera en nuestro lugar. Era necesario que Dios viniera a salvarnos de la muerte a través de Cristo Jesús. Dice verso 3 en capítulo 8, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, dice versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es una declaración maravillosa, hermanos. Y la más contundente, dicen los autores, la más contundente declaración de libertad que nuestro interior anhela en silencio. ¿Y cómo le podrías dar esperanza a una mujer que acaba de perder a su hija recién nacida porque una de sus amigas accidentalmente la asfixió? ¿Cómo podrías ayudarle a esta mujer a lidiar con la culpa de una tragedia así? Si bien no suena fácil, pero dice la Escritura, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo murió por ella, porque Cristo murió por ti. Y mi esposa y su servidor hemos perdido 2 hijas a lo largo de nuestro matrimonio. La primera vez que perdimos a nuestra hija, hubo una mujer que después de un tiempo consoló a mi esposa diciendo, pero Cristo murió por ti en la cruz. Y en ese momento mi esposa no alcanzó a entender cómo esas palabras servían de consuelo a su vida. Fue hasta después que pudo comprender que no importa quién haya tenido la culpa. Si yo o alguien más
hubiera tenido culpa por la muerte de mi hija, decía ella, Cristo me ha hecho libre, porque Cristo pagó esa culpa en la cruz por mí. Y Él ha retirado de mí cualquier condena con su propia sangre. Jesucristo ha traído libertad de culpa, hermanos, y ha traído libertad de la condenación mediante la fe en Él. Hay esperanza en el Evangelio, hay esperanza en nuestra justificación. Dios ha intervenido en la historia a favor nuestro, ante nuestra incapacidad de salvarnos del infierno, de ser libres, de ser perfectos, incapaces de llegar a Dios. Dice la Escritura que lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Jesús. Lo que ni la moral puede hacer, lo hizo Jesús. Pues Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios te ha hecho libre en Cristo. Así que no importa una fachada de piedad. No importa aparentar que somos buenas personas. No tenemos por qué aparentar que somos buenas personas, porque lo que realmente nos hace justos es lo que Jesús hizo por nosotros. Así que no importa cuánto te esfuerces para que las cosas resulten bien, nada de eso te va a dar salvación. Únicamente son medios de gracia para alabar a Dios. Pero tu aceptación, tu valor, tu justicia, acabamos de cantar, tu gloria están en Cristo y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Dios, como dice el Salmo 51, conforme a su gran amor, conforme a su inmensa bondad, borra nuestras transgresiones, nos lava de toda nuestra maldad y nos limpia de nuestro pecado, al colgar nuestra maldad de un madero, el cuerpo de su propio Hijo, para ratificar su amor y propósito redentor para nosotros. Él ha lavado nuestra maldad con la preciosa sangre de Jesús. El amor de Dios es muy bueno, muy grande por su pueblo. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice Pablo, si Dios es el que justifica. Así que la vida y obra de Jesús a través de su muerte y resurrección nos ha hecho libres de la vergüenza, libres de la impureza, libres del temor, libres de la culpa, libres de la muerte. Y esta justicia sabemos que es posicional. El hecho de que Dios nos mira justos a través de Jesús. Dios nos mira justos en Jesús, porque hemos sido unidos a Jesús a través de su Espíritu Santo. Somos pecadores al mismo tiempo que somos justos y santos delante de Dios por los méritos de Cristo. Sin embargo, y esto nos ha hecho libres, sin embargo, esta libertad que Dios nos ha dado en Cristo no es libertinaje, sino una libertad para hacer el bien. Porque Dios nos ha hecho libres para hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Hemos sido liberados de la impotencia y de la frustración de que nuestra propia naturaleza pecaminosa nos impedía y que nos impedía obedecer a Dios y hacerlo con alegría. Pero el Espíritu de Dios nos ha hecho libres para vivir en esa santidad. No solo posicional, sino en una santidad práctica también. Dios nos ha salvado mediante la obra de Jesús, arrancando de nuestros corazones el dominio del pecado de una vez y para siempre. Dios quitó las cadenas del pecado que nos impedían obedecer y deleitarnos en la ley de Dios. Y esto dice la Escritura en versículo 4, capítulo 8 de Romanos, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto implica esperanza de santificación, porque Dios no solo nos salva del juicio y de la condenación eterna, sino que también nos salva del dominio del pecado. Y eso es nuestra esperanza de santificación. Dios nos salva del dominio del pecado. La presencia del Espíritu en la vida de todo creyente es el sello que nos certifica como propiedad de Dios y que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, pero sobre todo en su plan de redención.
para toda la creación. El Espíritu otorga al creyente la seguridad de pertenecer a Dios y estar completamente capacitado para vivir según el deseo del Espíritu. Esto es para obedecer a Dios, para amar a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser, haciendo su voluntad. La obediencia a Dios es una manifestación de que nuestra fe está viva y no muerta, porque el Espíritu Santo ha capacitado a todo creyente para obedecer a Dios. Dios no nos pide algo que no podríamos hacer. Para eso envió a Jesús y para eso nos dio su Espíritu Santo, porque es la hermosa y la bondadosa provisión de Dios para nuestras vidas, de que tengamos al Espíritu Santo que nos capacite y nos habilite para obedecer y hacer la voluntad de Dios con alegría y encontrar ahí la libertad que antes no teníamos. Así que cuando te deleitas en hacer la voluntad de Dios, tienes una poderosa señal de que su Espíritu habita en ti. Y un autor ilustra esta realidad cuando dice que la obra del Espíritu es como un tren que va a toda velocidad y no hay nada que lo pueda detener para llegar a su destino final. Así que no se trata de lo que podemos hacer nosotros, sino de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. La santificación progresiva no depende del creyente, sino depende del Espíritu Santo. Eso debe darnos seguridad. Y nuestra parte, porque hay una parte nuestra, en consecuencia a esa realidad, a esa fe que Dios nos ha dado. Y es únicamente cuando disponemos nuestra voluntad a los pies de Jesús en gratitud. Es decir, cuando disponemos nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros miembros para obedecer a Dios. Lo que nos permite, como ya dije, experimentar esa verdadera libertad que Dios tenía reservada para nosotros. Dice Pablo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Y sabes dónde conoces los pensamientos del Espíritu? Aquí, en la palabra de Dios. La mente puesta en la palabra de Dios es vida y es paz. Nuestra santificación es un verdadero regalo de nuestra salvación. Sin embargo, podemos frustrarnos en el intento de ser santos. De hecho, vivimos en esa frustración constante cuando nos reconocemos incapaces de obedecer a Dios con fidelidad, ¿no es así? Incluso algunos llegan a dudar de su salvación. ¿Y sabes por qué? Porque por un lado nos cuesta mucho trabajo aceptar la gracia de Cristo, aceptar la justicia que Cristo nos ha atribuido y queremos comprar algo de nuestra salvación con un centavo de nuestro esfuerzo, por lo menos. Pero Dios no nos va a amar más ni menos de lo que ya nos ha amado en Cristo. Porque si hacemos la voluntad de Dios no es para ganarnos la salvación, no es para ganarnos el favor de Dios, sino porque lo amamos y deseamos glorificarle en gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros a través de Jesús. Y por otro lado, también nos frustramos porque todavía miramos esa justicia y esa santidad, como dice un autor, a través de un espejo. Por eso aún es una esperanza, porque todavía no podemos experimentar esa santidad de forma práctica y de una forma, glorificada. Todavía no podemos experimentar lo que es ser completamente santos de una forma glorificada, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento en este mundo. Todavía vivimos en un mundo caído. Todavía vivimos arrastrando el lastre del pecado, su influencia que nos impide contemplar la gloria de Dios reservada en la eternidad. Sin embargo, nuestra santificación, nuestra santidad es un hecho consumado en la cruz. Por tanto, no desesperes. Aunque mires a través del espejo todavía esa gloria, no desesperes y espera con paciencia tu santificación. Y dispón tu voluntad a los pies de Jesús. El pecado acarrea culpa porque ofende a Dios. La idolatría provoca ansiedad porque no podemos obtener lo que queremos. Por eso mi madre me decía, tú no puedes estar en paz ni contigo mismo, David. Pero el Espíritu Santo produce vida y paz. Nos libera de la ansiedad y de la culpa
por los méritos de Jesús. La mente puesta en la carne, dice Pablo en versos 7 y 8, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y estos versículos deben incomodarnos porque tienen un sabor agridulce. Porque así como nos dan una dulce esperanza en la seguridad de que tenemos al Espíritu, cuando deseamos y cuando hacemos la voluntad de Dios, también tiene un sabor amargo porque pone en evidencia a quienes no son verdaderos creyentes. Aquellos que no pueden sujetarse a la ley de Dios, que no pueden dar señales y frutos de arrepentimiento. Aquellos que no pueden vivir vidas congruentes con el Evangelio que profesamos. Dice Jesús, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. De manera que estos versos deben llevarnos a una seria reflexión de nuestra manera de vivir. Pero si el espíritu de aquel, dice Pablo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Pablo está diciendo, si son de Cristo, tienen al Espíritu. Y si son del Espíritu, pueden vivir en santidad. Por la fe también. La santificación también es por fe. No solo nuestra justificación es por fe, nuestra santificación también es un acto de fe, al confiar en que por medio de los méritos de Cristo fuimos justificados. Al contemplar la santidad de Cristo y confiar en que por la obra de su Espíritu seremos santificados, y al confiar en la promesa de nuestra glorificación que ha sido consumada en Cristo, pero que aún aguarda para nosotros cuando Cristo venga. Hermanos, pueden considerarse ustedes una obra terminada en Cristo. No les hace falta nada. Mientras miramos con esperanza a través del espejo la gloria venidera. Todos los ejemplos de los grandes de la fe en la Escritura nos dan esos poderosos ejemplos de fe, de caminar con paciencia y perseverancia ante la gloria venidera que Dios tenía reservada para los suyos. Y lo vemos en un cuadro como ese, en la fe de Moisés, para vivir conforme a la voluntad de Dios por fe y hacer la voluntad de Dios por fe. Hermanos, la gloria del Evangelio debe anclar su esperanza en nuestras almas, mediante una nueva realidad también, que el Espíritu nos asegura además una íntima relación con Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice verso 14, los tales son hijos de Dios. Esto es una íntima relación de padre e hijos. Y esto es gracias al Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha adoptado como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mi hijo de 3 años, cuando está asustado o tiene dolor, lo primero que hace es venir a mis brazos buscando refugio y me dice, papá, ayúdame. Así nosotros tenemos un refugio en Dios cuando nos acercamos a Él como nuestro Padre Celestial. Y en ocasiones nos acercamos a Dios en oración como si le estuviéramos redactando una carta al rey Carlos III de Inglaterra. Y por supuesto que Dios es digno de toda nuestra reverencia. Pero Él se ha acercado a nosotros para adoptarnos también como sus hijos, a fin de tener una relación íntima con Él. Una relación de confianza. No solo como si le escribiéramos una carta al rey Carlos de Inglaterra, sino también como un hijo le habla a un padre santo. Y tanto Dios desea esa relación tan íntima con nosotros,
que ofreció la propia vida de su Hijo Jesús en la cruz. Por lo que deberíamos acercarnos con toda libertad y confianza a sus brazos. Cuando mi hijo corre hacia mí y me abraza, lo hace con sus manos completamente sucias. Sin importarle nada, me embarra toda la ropa de chocolate. Pero yo lo recibo porque lo amo. Y de una manera perfecta Dios quiere recibirte así, con todo el desastre que representa tu vida. Así, con tus manos sucias, Dios quiere recibirte. Porque no tienes que fingir que las cosas están bien. Porque gracias a Cristo eres aceptado por Dios con todo tu desastre. Para decirle con confianza y libertad: Padre, perdóname. Padre, ayúdame. Padre, abrázame. Dicha relación solo puede ser íntima a través de los méritos de Jesús, hermanos. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es fácil perder de vista la dimensión de esta nueva relación, ya que no era una relación que existía cuando Dios creó todas las cosas. No obstante, Dios tenía prevista esto como un regalo reservado a su iglesia y dada en su evangelio, donde Dios no solo está restaurando nuestra relación de criaturas con Él como creador, sino que nos da además una nueva naturaleza, ser llamados hijos de Dios. Esto es un privilegio para la iglesia, hermanos, es una bendición tremenda, motivo de gozo y adoración. Gloria a Dios en las alturas, que no escatimó a su propio Hijo para que nosotros llegáramos a ser llamados sus hijos. Porque si somos hijos, dice Pablo, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y seguramente muchos de ustedes vieron aquel comercial sobre la Cheyenne, donde el padre lleva a su hijo a lo alto de una colina para decirle: ¿ves todo eso? Es tuyo. Pero el hijo le pregunta: ¿y la Cheyenne, papá? ¿Y sabes qué hubiera dicho Dios? También, hijo, también. ¿Cómo no habría de darnos generosamente nuestro Padre Celestial todas las cosas? Si nos compró a un alto costo, nos compró con la sangre preciosa de su Hijo unigénito Jesús. Sin embargo, aquel que fue glorificado al vencer sobre la muerte, también fue mordido en el talón, de manera que si heredamos la gloria de Cristo, también heredamos sus sufrimientos. Y a muchos no nos gusta escuchar sobre sufrimiento. Por eso el evangelio de la prosperidad ha prosperado tanto. Y ciertamente hay triunfo, porque Cristo ha triunfado ya. Cristo venció la muerte y el pecado. Sin embargo, su victoria significó sufrimiento. Por lo que hay dignidad en el sufrimiento. Y me quiero explicar. Porque si solo un Dios perfectamente humilde sería digno de sufrir por otros. De manera que si Jesús, siendo Dios, libre de todo pecado, infinitamente perfecto, justo y santo, fue digno de sufrir por nosotros, ¿por qué nosotros, sus criaturas caídas, imperfectas y vulnerables, no habrían de ser dignas de sufrir también en semejanza a Cristo? Aquel que se despojó de su gloria para compartirnos su gloria y darnos vida eterna. Y no estoy diciendo que los cristianos debemos buscar el sufrimiento, porque este llega solo y por sorpresa. Más bien, el cristiano puede encontrar dignidad en el sufrimiento porque nos hace dignos de ser como Jesús. Y además, porque vale la pena la espera. Dice Pablo, porque si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sufrir con Cristo es seguir el camino de la cruz hacia la esperanza de la gloria, porque en el Evangelio hay esperanza de justificación, esperanza de santificación y esperanza de glorificación. Y ese es nuestro tercer y último punto. En el Evangelio hay esperanza de glorificación. Dios nos salva del castigo eterno, Dios nos salva del pecado y Dios nos salva también de la muerte. La vida es inconcebible sin dolor, porque al dolor y frustración fue sometida de acuerdo a la voluntad de Dios, dice Pablo. Y estoy seguro que todos ustedes hemos sufrido de alguna manera. Todos nosotros hemos sufrido de alguna manera.
Y no se trata de quién ha sufrido más, ni de quién puede sufrir más, porque Cristo ha sufrido en nuestro lugar, lo que ninguno de nosotros hubiera podido soportar. Cristo fue quien recibió toda la ira de Dios sobre él. Él sufrió la separación momentánea de Dios. Cristo sufrió el infierno mismo. Cristo sufrió infinitamente más que cualquier alma humana, como dice un autor, en el infierno eterno. Y Jesús lo soportó por nosotros, para demostrarte su amor e identificarse contigo en el dolor y en el sufrimiento, y para darte esperanza de glorificación junto con Él, en la perseverancia, en la constancia, en la constante espera de nuestra glorificación en Cristo. Sin embargo, dice Pablo, considero que los sufrimientos, versículo 18 de este capítulo 8, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y observa la sensibilidad de Pablo para matizar un tema tan delicado como el sufrimiento, cuando dice considero, cuando evidentemente los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque la belleza de la gloria, el peso de la gloria, las dimensiones de la gloria contrastan fuertemente con los sufrimientos de nuestro presente pasajero. Dice la Escritura que nuestra vida es como la hierba, como la flor del campo. Así florece cuando pasa el viento sobre ella, deja de ser, se seca y su lugar ya no la reconoce. En ocasiones, cuando sufrimos, nuestro mundo se hace pequeño y nuestro dolor se hace más grande. Pero cuando comenzamos a mirar por encima de nosotros mismos, nos damos cuenta que otros también sufren, también padecen. Pero si miramos todavía más alto y vemos a Jesús en el Evangelio, podemos encontrar esperanza, cobrar ánimo y contrastar nuestro dolor con el peso de la gloria que nos ha de ser revelada. Esta gloria es tan pesada que hace polvo cualquier sufrimiento sobre la tierra. Y por supuesto que no pretendemos ignorar el dolor. Nadie dice aquí que ignoremos el dolor. Al contrario, quiero simplemente darte esperanza y animarte a ser paciente para que no apartes tu mirada del Evangelio, porque ahí tienes tu esperanza. Cuando Pablo escribe a los Corintios, describe esta gloria de Dios como ese peso eterno de gloria. Una gloria densa, insoportable de cargar, porque nos aplasta. Y así como la lluvia pasa y solo deja un aroma sobre la tierra, así será nuestro recuerdo de la muerte y del dolor en la eternidad. Del sufrimiento a la gloria es el camino de la cruz y es el mismo camino de los hijos de Dios. Pero no caminamos solos, caminamos de la mano de Jesús. Sabemos que en el mundo enfrentaremos aflicción, porque el mundo está roto, el mundo está caído. Y por eso Pablo personifica la creación para ilustrar que la creación misma sufre y gime a una voz. Dice Pablo, como si tuviera dolores de parto, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ha habido momentos en que mi esposa y yo nos miramos el uno al otro y sin tener que decir nada, nos queremos decir que Cristo venga pronto. Dice Pablo a los filipenses, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero, dice, los veo tan, perdónenme la expresión, pero los veo tan jodidos. No, no es cierto, no dice eso Pablo. Dice, más bien, pero por amor, por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Sin embargo, la esperanza de la gloria futura hace que valga la pena la espera, porque así como la creación gime, también aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Dios es tan bondadoso que les ha dado a nuestras mujeres el privilegio de experimentar los dolores de parto para apreciar la gloria de una nueva vida. Pero la gloria que nos aguarda a todos nosotros es aún mayor.
Por lo que nosotros, aunque gemimos interiormente, aguardamos nuestra gloriosa libertad, dice Pablo, pues queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de esta corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, esto es extraordinario, porque nuestra glorificación nos aguarda. Y además resultará no solo en beneficio nuestro, sino en beneficio de la renovación de todas las cosas. Y no solo la renovación de todas las cosas, sino resultará en toda la gloria para nuestro Dios. Ya que no solo se trata únicamente de erradicar el pecado de nuestros cuerpos, ni de que toda la creación sea renovada, restaurada y redimida, la cual parece expectante junto con nosotros de esta redención, sino que todo este trabajo, toda esta obra redentora de salvación ha de llegar a su punto, a su clímax en la glorificación de nuestro Dios, cuando Cristo sea glorificado y reciba todo el honor, todo el poder, toda la honra por siempre. Dice Pablo, porque en esa esperanza fuimos salvados, la que hace que valga la espera. Quien espera lo que ya tiene, vuelve a preguntar Pablo, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. Así que los cristianos somos vasijas de esperanza. Personas, hombres y mujeres, llamados a esperar con paciencia y capacitados por el Espíritu Santo para sufrir con paciencia y enfrentar las dificultades de esta vida con perseverancia, porque en esa espera mostramos nuestra constancia, en esa espera glorificamos a Dios y en esa espera glorificamos a Cristo y nos identificamos con Él. Dice el reformador Juan Calvino, dijo, Pablo nos muestra que el gemido del que habla no será en vano y sin efecto, porque finalmente dará un fruto gozoso y bendito. Si las criaturas han continuado durante tantas edades en su gemido, cuán imperdonable será nuestra suavidad o nuestra pereza si nos desmayamos durante el breve curso de una vida sombría. En otras palabras, Pablo nos está interpretando que si la creación lleva más de 6,000 años esperando su redención, creo que nosotros también podemos esperar un poquito más. Creo que podemos esperar, dice como este autor, un breve curso de una vida sombría, tomados de las manos de Jesús. Por tanto, la esperanza que nos brinda el Evangelio en un mundo caído confirma el amor eterno de Dios hacia nosotros, un amor lleno de propósito, pues sabemos que para los que aman, dice Pablo, todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Y eso es increíble porque sin importar cuán hostil pueda ser este mundo, la esperanza del Evangelio nos da la seguridad de que todas las circunstancias a nuestro alrededor están delimitadas por Dios, así como Dios delimitó las olas y los mares en la creación, así Dios ha delimitado las circunstancias de nuestra vida para que todo eso nos haga más parecidos a Jesús. Pero sobre todo para cumplir un propósito más alto, que conforme nosotros crecemos a la imagen de Jesús, Cristo recibe toda la gloria. Dice Pablo en 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que a través de nuestra salvación, Dios desea que portemos su gloria con esplendor, sin mancha, sin arruga, para que Cristo sea exaltado y magnificado como el primero, para darle la preeminencia a Cristo como el primogénito entre nosotros, para que Él llegue a ser en todo el primero, porque Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección, dice Pablo en Colosenses. Y en el libro de Génesis es muy interesante cuando Caín mata a su hermano Abel, porque ahí podrás ver, a través del primer asesinato en la historia, que este se origina porque Caín no podía soportar la idea de dejar de ser el primero en todo. Él quería la preeminencia de ser el primogénito, quería la gloria de su hermano, la gloria que su hermano Abel le roba por unos instantes, por lo que este malvado le quita la vida. Y Abel, como figura de Jesús,
anticipa la misma tragedia cuando los judíos no pueden soportar que Cristo sea el primero y le quitan la vida. Pues el propósito de Dios en su plan de redención es que nos rindamos a los pies de Jesús, de manera que así nos parezcamos a Él y le demos la preeminencia a Jesús como el primero, porque solo Él es el primero, solo Él es digno de recibir toda la gloria. Y en esa esperanza hemos sido salvados. Y es bueno que nos preguntemos, o es necesario que nos preguntemos si nosotros también nos estamos resistiendo a que Jesús sea el primero en nuestras vidas. Es bueno que nos preguntemos de qué manera robamos o queremos la gloria que solo a Cristo le pertenece. Por consiguiente, hermanos, hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos aplicar todas estas maravillosas verdades a nuestra vida? Hay dos señales que quiero pedir de ustedes y la primera de ellas es con gratitud. Con gratitud en la esperanza a la que Dios te ha llamado. De manera que medites en la gracia extraordinaria de Dios que te ha llamado a través de su evangelio, mediante el cual has adquirido la sabiduría necesaria para salvación. De manera que ahora podamos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Cristo y sus buenas noticias de salvación. Medita en la gracia extraordinaria de tu justificación. La gracia extraordinaria de Dios que en Cristo nos ha justificado por la fe, mediante el cual has sido librado del juicio y la condenación eterna, para que tú te puedas acercar con toda libertad y confianza a Dios como un hijo, como hijo de Dios. Que medites en la gracia extraordinaria de Dios en tu santificación, a través de la cual disfrutas la gloriosa garantía del cuidado providencial de Dios hacia ti, de que Dios te cuida y te provee y te dará todo lo necesario para cumplir su propósito de redención en nuestras vidas. Porque para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Así que descansa en esa gloriosa garantía de que te está Dios haciendo a través del Espíritu a la imagen de Jesús para que Cristo reciba toda la gloria. Y medita en la gracia extraordinaria de que Dios nos ha asegurado nuestra glorificación, con la garantía eterna de que nada nos separará de Él. Porque dice Pablo que está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor eterno de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Por tanto, quiero pedir estas dos señales de salvación en sus vidas. Y esta gratitud quiero que se exprese con gozo en sus vidas. Y la segunda señal que quiero pedir de ustedes es la paz de Cristo. Que ustedes sean agentes de gozo y de paz en este mundo caído. Que el gozo de su salvación no se pierda por nada. Que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada les robe el gozo de su salvación. Sino que cada día con el gozo de su salvación, en virtud de la esperanza del Evangelio, vivan en un mundo lleno de sufrimiento. Que vivan con gozo. Asimismo, que sean pacientes. Que esta paz que Cristo ha traído a nuestras vidas, que esta paz que produce el Espíritu, produzca en nosotros la paciencia necesaria para perseverar en el sufrimiento. Sean pacientes, hermanos, en virtud del Evangelio. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:11. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan.
Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Nunca paguen a nadie mal por mal. Y si es posible y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Estoy brincándome un poco. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Y más adelante dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. No seas vencido, más adelante dice, por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que hermanos, alégrense en la esperanza del Evangelio y esperen con paciencia la gloriosa consumación de todas las cosas. Porque ahí estaremos con Cristo, revestidos de la gloria de Cristo, para contemplar nuestra salvación, pero sobre todo para contemplar y adorar a Jesús como nuestro principio y nuestro fin. El único digno de recibir toda la gloria, el honor y el poder por siempre y para siempre. Amén. A Cristo, hermanos, sea la gloria en su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, bendito eres tú. Eres nuestro Dios, creador de todas las cosas, infinitamente perfecto, justo, santo, 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 santo eres tú, Dios nuestro. Cuántas gracias te damos por la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Una esperanza de salvación, una esperanza de justificación, de santificación y de glorificación. Todo por el gran amor y la gran misericordia que has tenido hacia nosotros en Cristo. Pero todo esto para la gloria tuya. Así que ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria, con gozo y con paciencia, en medio de este mundo caído, que sufre y que anhela su redención. Ayúdanos a llevar esa esperanza a otros también. Y ayúdanos a caminar no solos, sino tomados de tu mano y también aquí con la congregación, compartiendo las debilidades, las luchas, juntos, sin vergüenza, sin temor, sin culpa, porque lo que nos justifica eres tú, Jesús, y lo que has hecho por nosotros en la cruz. Permítenos glorificarte, llevando esta esperanza hasta los confines de la tierra, perseverando con gozo y amándote con todo nuestro ser, sirviéndote con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros miembros, en adoración y en sacrificio santo y agradable a ti, por los méritos de Jesús. Padre, te alabamos y gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que tú has salvado y que tú has reunido en este lugar para dar testimonio de tu evangelio con poder a través de la transformación de sus vidas. Sígueles tú bendiciendo y equipando con todo lo necesario, Señor. Sígueles tú mostrando las verdades de tu evangelio a sus ojos. Sigue tú iluminándoles su entendimiento a la esperanza a la que tú les has llamado en tu evangelio. Fortalécelos en lo más íntimo de su ser para cumplir tus propósitos en esta tierra de redención y llevar esperanza a los perdidos, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre poderoso, Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.